Premio al mejor guión de autor español y premio a la mejor obra de autor español de 2011 en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Premio al mejor autor extranjero en el Treviso Comic Book Festival de 2011 en Italia. Premio al mejor guión nacional en Expo Comic 2011, el Salón Internacional del Cómic de Madrid. La obra de Paco Roca es un cúmulo de narraciones extraordinarias, documentación exhaustiva y buen gusto. Y es que el autor se atreve con las historias más difíciles. Ya lo demostró en 2008 con su novela gráfica Arrugas, en la que exploraba desde el respeto y el cariño los síntomas de la vejez. Hizo una prueba para Marvel, estudió electricidad y en 2010 se atrevió con una de las historias más olvidadas de la historia del cómic español, el nacimiento de la revista Tío Vivo. Años 80. Un domingo frío por la mañana, en algún lugar de la costa levantina, un niño ojeroso se levanta de la cama pensando en colacao con galletas. Baja a la cocina, donde le espera su madre, con el desayuno en la mesa. Lleva consigo una montaña de revistas de la marca Bruguera. Mientras come, las devora con la vista, absorbiendo cada uno de los personajes, los gags, los diálogos, con los ojos como platos y una sonrisa manchada de oreja a oreja. El invierno del dibujante es una novela gráfica histórica del autor Paco Roca, publicada en 2010 por la editorial Astiberri. Los mejores dibujantes de la editorial Bruguera, Escobar, Cifré, Peñarroya, Conti y Giner, decidieron abordarla y fundar una revista creada, dirigida y gestionada por ellos mismos. Un hito histórico en la historia del cómic, no solo en España, sino a nivel mundial. El sueño les duró apenas un año, porque en 1958 sus sueños se esfumaron. Corría el año 1957. La editorial Bruguera, anteriormente conocida como El Gato Negro y actualmente conocida como Ediciones B, vendía 1 millón de revistas a la semana. Era la líder indiscutible del sector. Sus dueños, Francisco y Pantaleón Bruguera, presumían de que la empresa era una gran familia, en la que todos los trabajadores cobraban y vivían por encima de la media. Sin embargo, los dibujantes no estaban contentos. En 1956, Francisco Bruguera se adelantó a las posibles quejas y mandó redactar un contrato tipo en el que se establecían que todos los derechos de los personajes eran propiedad de la empresa. El encargado fue Francisco González Ledesma, sobrino del director editorial Rafael González. Con todo, Ledesma acabó muy enemistado con los autores, incluso años después llegó a pedirles perdón. Los motivos por los que Conti, Cifré, Peñarroya, Escobar y Giner decidieron fundar Dibujantes y Editores Reunidos fueron 3. No tenían derechos sobre los personajes, no se les pagaban las reediciones y se les mandó trabajar en casa debido al crecimiento de la empresa. El primer Tío Vivo superaba con creces la calidad artística de las publicaciones de Bruguera. Sin embargo, no conseguían vender los ejemplares suficientes como para que el proyecto fuese rentable. Se dice que Vázquez, el dibujante más talentoso de la época, pero un sinvergüenza sin escrúpulos, se chivó a los dueños. La editorial aprovechó su músculo empresarial para ahogar la nueva publicación. Los autores aguantaron un año, pero en 1958 volvieron a Bruguera. Sin embargo, aunque la gesta de Tío Vivo acabara en fracaso, sirvió para que los dibujantes que vinieron después se dieran cuenta de la importancia de su trabajo y reclamaran mejores condiciones. Entretanto, la editorial fichó nuevos dibujantes para cubrir los huecos. En esta nueva oleada llegó Francisco Ibáñez, quizá el historietista más conocido de la historia de Bruguera y de España. El nacimiento del invierno del dibujante no tiene una fecha concreta. El autor ha contado que el trabajo era un proyecto de toda la vida. Paco, como toda la generación de los 50, 60 y 70, creció con la DDT, el Pulgarcito e incluso con la propia Tío Vivo debajo de la almohada. La aparición de Tío Vivo fue significativa por muchos motivos. Por un lado, se contraponía a la escuela clásica con una nueva ola de autores que hacía el humor por el humor. Por otro lado, casi por primera vez en la historia, un grupo de dibujantes formaba una empresa gestionada por ellos mismos. En tiempos de la dictadura franquista, desvincularse de una empresa tan grande como Bruguera era casi un desafío al propio régimen. Como dice Josep Escobar en el cómic, eran malos tiempos para soñar. Era una época en la que ser dibujante de TVOs, como bien dice Toni Giral en el prólogo del invierno del dibujante, eran obreros de la viñeta, ¿no? Y eran gente totalmente anónima. Y para mí hacer esta historia era cumplir un poco ese sueño, ¿no? De investigar sobre cómo eran. En las jornadas de Avilés de cómic coincidí pues, con un buen amigo, con Fernando Tarancón, que además es editor de Astiberri, y le conté la idea de lo que quería hacer. Pero le dije estas dudas que tenía de no saber muy bien qué época coger. Entonces me dijo, ¿y conoces la historia de Tío Vivo? Pues la verdad es que no.
El invierno del dibujante consigue retratar toda una época histórica, con sus matices y contradicciones, en apenas 128 páginas. Además, define con maestría a las personas de la historia, desde el Club de los 5 que abandonaron Bruguera hasta Vázquez, y pasando obviamente por el señor González. Roca dibuja sus personalidades con fidelidad y absoluta rigurosidad, rasgo que ya se ha convertido en habitual en sus trabajos. En apenas 4 o 5 viñetas, Roca dibuja una serie de matices que elevan a sus creaciones. Personajes reales, con sus claroscuros y sus características propias. Todos y cada uno de ellos han sido estudiados en profundidad. Escobar como el intelectual idealista que era, Vázquez, que quizá sea junto a González el mejor retratado, como el granuja, Ibáñez como el secundón que empieza por casualidad y que ya apunta maneras, y obviamente el señor González. El propio Roca ha asegurado que, pese a que la historia cuenta la hazaña de Tío Vivo, el verdadero protagonista de la historia es Rafael González. Antiguo periodista, Rafael fue fichado por Francisco Bruguera para dirigir la redacción de la editorial. Paco Roca consigue mostrar al señor González como lo que fue, un hombre doblemente castigado por el régimen, primero por ser republicano y segundo por ser obligado a servir a la maquinaria franquista que tanto abominaba. Un hombre víctima de las circunstancias de su momento y de su tiempo. También como el jefe duro que tenía bien atados a sus empleados, pero les ayudaba siempre que lo necesitaban. Y el padre que renunció a sus sueños como escritor para cuidar de su familia. El estilo de las viñetas se mantiene en la línea de las demás novelas gráficas del autor. Trazo sencillo, puro, viñetas poco recargadas de información y una composición sencilla. La forma está totalmente subordinada a la historia. Los dibujos de Paco Roca en sus novelas son claros, concisos y poco recargados. Su objetivo es contar de la forma más orgánica posible, aunque también se atreve con las ilustraciones más atrevidas en sus trabajos para otros medios. La obra tiene una estructura no lineal. Nos sitúa de inicio en el año 1958. La acción transcurre en un día en el presente, aunque hay constantes flashbacks. La historia se va contando de atrás hacia adelante, que es como Paco Roca fue descubriéndola. La verdad es que el color es muy importante en un cómic, bueno, en cualquier cosa, ¿no? El color también te está contando cosas. En el invierno dibujante cumple esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el ordenar los tiempos. Y por otro lado también porque lo que decimos, porque el color transmite emociones. Pero las cosas suceden en invierno, en primavera y en verano. Entonces digamos que el color, por un lado, sirve para diferenciar esos momentos en la historia y por otro lado pues transmite un poco los sentimientos con colores de los personajes en ese momento. El trabajo documental que hizo Paco Roca para esta obra fue monumental. El libro de Toni Guiral, 100 años de Bruguera, fue la primera fuente por la que empezó a investigar. La colaboración entre Paco y Toni fue importantísima para documentar la época y conseguir el grado de exactitud de la obra. Se sorprendía muchas veces relacionando testimonios y descubriendo detalles que nadie conocía, como si estuviese desempolvando su propia arca perdida. El cómic está plagado de detalles, guiños y homenajes, como en la escena en la que los dibujantes están jugando a las cartas y Vázquez sustrae dinero de la cartera de Conti para pagar su parte. El invierno del dibujante fue lanzado al mercado en el otoño de 2010. Las críticas fueron en su mayor parte de positividad y admiración a la obra de Paco Roca. En 2008 se consolidó como autor con mayúsculas después de publicar Arrugas, novela gráfica que fue adaptada al cine y ganó varios premios, entre ellos un Goya. El autor no esconde su gusto por las historias del pasado, ya lo hizo con Hijos de la Alhambra y recientemente acaba de publicar Regreso al Edén, una historia que se sitúa en el año 1946. El invierno del dibujante es una obra que habla de todo un poco, de la estabilidad de la España franquista, de la sociedad de la época, del dolor y la resignación de los represaliados, pero también de los sueños, de luchar por lo que uno cree y del amor por la viñeta. Paco Roca, como sus maestros de Bruguera, ha conseguido que miles de personas se enganchen a la novela gráfica y piensen en ella como un medio serio y adulto. Quién sabe, quizá algún día algún niño ojeroso y legañoso se levante por la mañana y mientras desayuna colacao con galletas decide devorar la historia de los 5 de Bruguera, que un día decidieron dejarlo todo y fundar la revista del Tío Vivo.